Bueno, buenas tardes a todos. Estamos empezando hoy el último día del evento. Hoy no hubo cursos. Entonces comenzamos con la conferencia plenaria del día a cargo de Daniel Panario. Todo el mundo lo conoce, no necesita presentación a esta altura, creo, pero bueno, de todas formas, digo unas palabritas. Está la entrevista que le hizo Nino recientemente, así que lo pueden ver ahí en la página. Está la entrevista con... Yo vi apenas 10 minutos, pude ver, pero ya la voy a ver. Bueno, como él cuenta bien ahí, él se licenció, se graduó en Uruguay, en la Universidad de la República. No pude encontrar en su página, también es muy coqueto, no pude encontrar la fecha. Y luego hice una maestría en Brasil, en la Universidad de San Pablo. Finalmente hizo un doctorado en Toronto, en la Universidad de Toronto, en Canadá, en 1997, bajo la dirección de Joachim von Sugaten, y luego terminó con Rudolf Mason. Y bueno, tiene numerosos alumnos de doctorado, a doctorado, un montón de gente, tiene más de 120 publicaciones con más de 50 autores. Y por supuesto es el autor del handbook que todos usamos y conocemos, sí, ¿no? Así que bueno, sin más detalles los dejo con Daniel, ¿sí? Así que bueno, un gusto presentarlo y tenerlo en este evento. Por suerte lo podemos tener, gracias a la virtualidad, supongo. Y bueno, así que los invito a compartir su charla. Daniel, cuando quieras, muchas gracias por hacerlo. Bueno, gracias Ricardo, gracias por tus palabras y gracias por la invitación. Yo no voy a agradecer al comité organizador porque soy uno de ellos. No voy a ser como Cícero, que se agradeció a sí mismo. No, yo no lo voy a hacer. Pero te agradezco a vos por invitarme y por supuesto a todos los organizadores, ¿no? A Melina, bueno, a María, a todos. Es un placer para mí estar acá, obviamente, porque preferiría estar ahí, pero bueno, en fin, se hace lo que se puede por ahora. Quién sabe la próxima vez. Bueno, entonces, en esta charla yo pensé, ¿de qué puedo hablar, no? Y como había gente en Latinoamérica trabajando en cosas de elementos normales o relacionados con elementos normales, decidí dar una charla tipo survey en inglés, o sea, una charla tipo resumen de esta área dentro de cuerpos finitos que se llaman elementos normales y elementos K-normales, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo esto se mueve, espera un poquito que no se me está moviendo. Ahí va. Entonces, este es un poco el resumen. Tiene mucha cosa y en realidad tenía muchas más. Corté un montón de cosas y todavía me quedó larga, así que voy a ir un poquito más rápido. Entonces voy a hablar un poquito de las bases normales, así las cosas clásicas, de dónde viene esto, que es en el siglo XIX, y los resultados más importantes probados en ese momento, varios de ellos, no todos, algunos fueron probados al comienzo del siglo XX. Y después voy a saltarme básicamente a los 80, 1980, criptografía, logaritmo discreto, en fin, exponenciación empieza a ser importante, y bueno, y ahí las bases normales retoman con una fuerza muy grande, porque, como les voy a comentar, son las bases adecuadas para hacer criptografía que tenga que hacer exponenciación. Por ejemplo, curvas elípticas, pero no solo curvas elípticas. Entonces, entonces se retoma y se buscan elementos normales que sean buenos para ese tipo de aplicaciones. Y ahí se encuentran lo que llaman bases normales óptimas. Resulta ser de que no hay para todas las posibles extensiones, de hecho hay un porcentaje bajo de esos elementos, por lo tanto se empiezan a procurar otras bases que sean buenas, que se llaman de baja complejidad, low complexity en inglés. Y una construcción fundamental son construcciones que vienen de los periodos de Gauss, cuando Gauss en la descripción aritmética, ¿no?, estaba estudiando construcciones con regla y compás, ¿no?, que muchos de nosotros enseñamos en el undergrado de matemática. Bueno, Gauss introdujo unas ciertas cosas que se llaman los periodos de Gauss ahora, que son lo que se usa básicamente en estas construcciones, ¿no?
Y ahí nos saltamos más de los 80, 90, esto es los 90 básicamente, y comienzo de los 2000 y algo, y ahí nos saltamos a hace unos 10 años más o menos que se introducen esta noción de elementos normales o K-normales, que les voy a explicar un poquito. Y lo que me gustaría tener son por lo menos unos 5 minutitos o 10, pero no sé si me va a dar, pero en fin, para dar Open Problem, porque en realidad esta charla es más para dar Open Problem, por si gente quiere trabajar en estas cosas, si les gusta el tema, es un tema muy lindo, como muchos temas en cuerpo finito son lindos, bueno, también. Entonces de repente les gusta, en fin, si no han trabajado en esto, quién sabe, esta charla les motiva, si les motivó a una persona ya, la charla valió la pena. Bueno, entonces espero poder tener algunos minutos para poder hablar de problemas en abiertos y extensiones. No lo dije, mi charla va a ser en español, en castellano, ¿no? Pero no se confíen que va a ser en castellano porque por el medio seguro que me voy a meter una palabra en inglés y me voy a ir para el inglés porque me cuesta mucho hablar en castellano. No doy muchas charlas en castellano. En portugués doy más porque voy mucho a Brasil y tengo muchos, bueno, alumnos que son profesores en Brasil y alumnos actualmente que viven en Brasil. En fin, entonces portugués me sale más fácil, me sale más natural. Pero el español a veces, en fin, no estoy muy acostumbrado a hablar en español. Entonces, voy a hablarla en español, en castellano, pero en cualquier momento se me va a venir un desliz de inglés en el medio y bueno, trataré de darme cuenta que me deslicé y volver al español. Entonces, cuando uno, lo primero que ve cuando uno ve cuerpos finitos y uno trata de hacer cuerpos de extensiones, son un teorema clásico que, como decía, es típica cosa que damos en el undergrado y ¿no? En matemática, en la graduación, que es que si uno quiere tener un cuerpo finito con Q elevado a n, Q acá siempre va a ser una potencia de primo, como en todas las charlas de aquí y en general, y n es un entero positivo, ¿no? Entonces quiero tener una extensión de FQ de tamaño fq a la n, ¿no? Muy bien. Entonces, la primera cosa que te enseñan cuando sos adolescente o lo que sea, es que si vos tenés un polinomio irreducible, entonces hay un teorema de estructura de anillos que dice que si vos considerás los polinomios y tomás un ideal generado por un polinomio irreductible, lo que obtenés es un cuerpo, pero si es un polinomio reductible, es entonces un anillo, y ahí lo decomponés, y una descomposición, etcétera, etcétera. Para nosotros el polinomio acaba de ser irreducible, y por lo tanto esto es un cuerpo, pero además es un cuerpo finito, porque los polinomios cada coeficiente tiene Q valores posibles, y el grado tiene grado n, y por lo tanto tengo Q a la n. Entonces un cuerpo con Q a la n, y por lo tanto es isomorfo a F Q a la n. Después aprendés que en realidad son todos isomorfos con la misma cantidad, entonces hay uno solo, up to isomorphisms, y entonces tenés esta construcción. Y ahí entonces decís, entonces mis elementos son polinomios. Ahí trabajás con un polinomio, sumás, multiplicás, módulo, el polinomio que está allí. Después, más para adelante, esto es histórico. Esto, por supuesto, que es como se caracterizaron los cuerpos finitos con cada elemento. Estoy hablando siglo XIX, ¿no? Bueno, pero después cuando entra el computador, resulta ser de que para poder tener aritmética en computador, el polinomio ya no es cualquier polinomio, no es típico, no en matemática, cualquier polinomio reducible está bien, pero cuando vas a hacer la cosa en ingeniería o en computación, no, el polinomio tiene que ser bueno, ¿no? Y lo mismo no va a pasar con los elementos normales de acá a poco. Bueno, entonces se dieron cuenta alguna gente ya hace 50 años, o más o menos, que polinomios de forma trinomial, o sea, x a la n más x a la k más 1, cuando estás trabajando sobre F2, son los mejores, básicamente son muy rápidos. De hecho, no son siempre los mejores, hay polinomios que son mejores que trinomiales, pero bueno, eso es algo que llevó muchos años darse cuenta. Entonces, en general, se toman polinomios que tengan muchos ceros, muy esparsos. Y Swan probó que en realidad estas cosas no existen siempre. Hay grados de n en los cuales no hay trinomios sobre F2. El teorema de Swan es más general, usa algebraic number theory, ¿no? Discriminants y cosas así. Pero cuando uno lo adapta a F2, encuentra que justamente exponentes, grados que sean múltiplos de 8, no hay polinomios irreductibles. Por lo tanto, el múltiplo de 8 es muy importante en computación, porque 8 bits forman un byte, y un cierto número de bytes, 4, 8, lo que sea, forman the computer words, 32 bits, 64 bits, etc. Todos ellos son múltiplos de 8, con lo cual esta cosa acá no funciona. Y esto abrió un área en hardware, en ingeniería y en software, muy importante desde el punto de vista práctico, lejano de matemática, pero muy importante desde el punto de vista práctico, que era encontrar polinomios buenos, polinomios que sean rápidos para operar.
Pero como digo, eso hay un montón de cosas relacionadas con la teoría. Si quieren saber más, pueden ver el campo, que tenemos algunos capítulos sobre polinomios irreductibles y qué es lo que interesa, construcciones infinitas de polinomios irreductibles, recursivas. Hay un montón de áreas teóricas de trabajo, hay un montón de áreas prácticas de trabajo, encontrar los mejores polinomios realmente, que en esta arquitectura aquí, cuál es el mejor polinomio irreductible para poder implementar, para poder así tener la aritmética más barata posible. O sea que hay mucho interés, pero, como está aquí todo en rojo, todo hay mucho interés, pero esta charla no es sobre eso. Ok, entonces esta charla ¿sobre qué es? Bueno, esta charla es sobre normal elements. ¿Qué pasa? Como ya fue comentado varias veces en varias charlas en este encuentro mismo y se sabe, uno puede ver FQN, la extensión de grado n de FQ, como un espacio vectorial de dimensión n sobre FQ. Y como consecuencia, si uno tiene una base del espacio vectorial, uno puede representar los elementos. Cualquier base sirve, en particular una base polinomial como las anteriores. Pero podemos jugar con otras bases. Y en el siglo XIX, en 1850, quedó claro que había unos ciertos elementos que vamos a llamar normales, y que es el centro de esta charla, y que satisfacen lo siguiente. Un elemento es normal si cuando uno hace las potencias cuésimas, o sea, lo que llamamos los conjugados, ¿no? Si uno considera los conjugados de alfa, alfa a la q, alfa a la q al cuadrado, alfa a la q a la n-1, cuando tenemos esos n elementos de FQN, ellos forman una base. Si forman una base, la base se llama base normal, el elemento se llama elemento normal, y bueno, eso es el centro de esta charla. Muy bien. En general voy a representarlo, para no tener alfa a la q a la i, porque va a aparecer muchos alfa de esto, vamos a llamarle alfa sub i. Esto es típico en paper de normal basis, o en libros de normal basis. Uno llama alfa sub i, alfa q a la i, ¿ok? O sea, por ejemplo, cuando i es 0, q a la 0 es 1, este es alfa. Alfa es alfa sub 0, ¿ok? Y los demás son las potencias cuésimas, los conjugados de alfa. Entonces, un ejemplito rápido, para entender que esto acá no es tan simple como puede parecer. Yo agarro dos polinomios irreductibles sobre F2 de grado 3. Es difícil encontrar menos que esto. Menos que esto sería grado 2, pero en grado 2 solo tengo uno, entonces tengo que ir a grado 3. Entonces, en grado 3 tengo dos polinomios irreductibles, que son estos dos que están presentados acá, sobre F2. Vamos a considerar raíces de estos, alfa, ¿no? Raíces de estos. Cuando uno considera la raíz del primero, uno ve que alfa a la 4 es una combinación lineal, y por lo tanto, este alfa raíz de este polinomio irreductible no es un elemento normal. Pero cuando uno agarra el alfa del otro, que es también un polinomio irreductible, es tan bueno contra el primero, son iguales desde el punto de vista de irreducibilidad, etc. Pero bueno, el alfa que viene del segundo, uno rápidamente ve que este sí es linealmente independiente y este sí es un elemento normal. Por lo tanto, la normalidad con los polinomios irreductibles no es algo que podemos derivar tan simplemente así, ¿no? Es un concepto diferente que hay que analizarlo de su punto de vista diferente, ¿no? Y bueno, la primera persona que preguntó sobre este tipo de cosas fue Eisenstein, en 1850, que se preguntó lo que ahora se llama el teorema de la base normal. O sea, existen bases normales para cualquier Q potencia de primo, cualquier n entero positivo mayor que 2, ¿no? O sea, una extensión. ¿Siempre tengo elementos normales? ¿Siempre puedo formar una base normal? Es una pregunta muy obvia, ¿no? Que se le hizo a Einstein. Y bueno, y un poco después empezaron pruebas de eso, pero llevó, como siempre, en aquella época, las cosas llevaban muchos años hasta ser probadas. Finalmente fue probado completamente para cualquier Q, cualquier N en general, por Hensel en 1888. Hensel también dio las propiedades más importantes. Como les voy a comentar, hay algo que caracteriza a los elementos normales y que los hace la importancia, que sean tan importantes como lo son, ¿no? Esa propiedad, que es una propiedad fundamental de los elementos normales, se las cuento dentro de un rato. Ok. Y después de eso se generalizó estos resultados ya desde cuerpos finitos a otras extensiones de Galois. Eso fue Noether, ¿no? En 1934, y Ore también. Ore es muy importante en las bases normales porque es el que realmente introduce los lineales y polinomios, que por supuesto existían desde antes. Dixon, Dixon, muy importante, Dixon polinomios, etc. Y ya en esa época ya se sabían los polinomios linealizados, ¿no? Pero Ore realmente hace un uso más profundo de esos polinomios y tiene más cosas con respecto a elementos normales. Es el primero que da el número de elementos normales, ¿no? Ese es un resultado de Ore.
Y es un resultado que es una expresión exacta, pero que es un poco... bueno, en aquella época era difícil de hacer cosas. Hoy en día tenemos más idea porque estamos acostumbrados en cuerpos finitos a ver cosas que sean sumas o productos sobre divisores. Es algo estándar en Finite Field, ¿no? Pasa muy seguido. Pero en aquella época no pasaba tanto, digamos. Y además de eso, es algo que es un poco difícil porque, ok, aquí está la expresión. Este es el número de bases normales, o si quieren bases, elementos normales es phi q x en menos 1. Phi es la phi mayúscula, ¿no? O sea que es la función de Euler para polinomios. La misma cosa ¿no? de Euler-Tauschen Function para números, pero ahora para polinomios, ¿no? Que sean coprimos con el polinomio de grado menor. Entonces, esa expresión, eso me da el número de elementos normales. Cuando le voy a poner me da las bases. Entonces, Ore probó que una expresión que depende del n. Estoy haciendo extensiones de f que n sobre f que. El n lo tengo que escribir como estándar, p elevado a algo multiplicado por un número que es coprimo, ¿no? O sea, que no tiene p. Entonces, de esa manera, escribo n y él da una expresión exacta que depende de varias cosas. Depende de phi, esta sí que es el phi de Euler de los numeritos, phi de d es un divisor de m es el pedazo que no tiene p en n, y también depende del orden de q, módulo d, donde d es este valor y q es q. O es la potencia del primo donde estoy haciendo q a la n, ¿no? Y, en fin, depende de esas varias cosas. Es una expresión así, un poco difícil de hacer algo con ella, pero es exacta, ¿no? O sea, es una muy buena propiedad que tiene. En fin, entonces, con el tiempo, ese resultado de Ore de 1934 quedaba ahí, están los libros, ¿no? Uno agarra el linear right, en fin, están los libros. Pero básicamente los elementos normales no eran tan interesantes, hasta que surge Public Key Cryptography. No solo computadores. Segunda Guerra Mundial, los computadores empiezan a generalizarse, etc. Bueno, muy bien. Después viene Public Key Cryptography. Estamos hablando de los 70. Diffie-Hellman usa una exponenciación, ¿no? Y el problema se basa en la seguridad, en compartir una llave, en el hecho de que la inversa de esto, que es calcular el logaritmo discreto, no sabemos cómo hacerlo de forma eficiente si elegimos el grupo adecuado. Obviamente, en ciertos grupos calcular el logaritmo discreto es trivial, pero en esos no trabajamos. Trabajamos en lo que no es trivial, lo que es difícil, hard, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Entonces tenemos que hacer exponenciación rápida, porque vos querés implementar Diffie-Hellman, querés implementar el Gamal, que vino en 1984, y más aún, querés implementar el Elliptic Curve Cryptography, que viene en el 85. Entonces, en los 80 aparece Public Key Cryptography, que necesita una exponenciación extremadamente rápida y que necesita que el cálculo del logaritmo discreto, que sea en un grupo que sea difícil de volver para atrás, que sea difícil de invertir la exponenciación. Y resultó ser rápidamente, alguien se dio cuenta que, bueno, entonces lo que tenemos que usar no son los polinomios. Aquellos polinomios acá, no. Vamos a usar bases normales por la propiedad fundamental. Entonces empezó a interesar saber, por ejemplo, si podemos encontrar elementos normales. ¿Cómo que encontramos elementos normales? Entonces, en el año 90, en la tesis de maestrado de Mark Giesbrecht, que fue un alumno de Joachim, bueno, él ya da un algoritmo que básicamente se dice, no, agárralo a random. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que el elemento sea normal es muy, muy buena. La probabilidad está de tu lado. Por lo tanto, agarrar random cualquiera, agarra uno. Tenés que saber cómo testear que el elemento es normal. Pero si sabes cómo testear que el elemento es normal, si no es, tiralo y agarra otro, porque rápidamente lo vas a conseguir. ¿Cuál rápidamente? Bueno, 16 logaritmos de n en base q. Para tener una idea, si q es 2, la extensión es 1024, que es 2 a la 10, bueno, entonces, encontrar un elemento normal en este monstruo, 2 a la 1024, lleva 160 trials, porque es 16 por el logaritmo de 2 a la 10, que es 10. Por lo tanto, en 160 trials. 160 trials puede parecer mucho, pero 2 a la 1024 es un monstruo imposible. Con lo cual, está diciendo que uno agarra, si uno tiene un test rápido, rápidamente encuentra elementos normales. Entonces empezó a interesar entender más estas probabilidades, y está este resultado con Yu-Hong Gao, que básicamente es donde creo que mejoraron un poquito, alguien mejoró un poquito uno de los lados, pero el otro no. En fin, donde damos el upper y lower bound, las cotas superiores e inferiores para el número de manera tal que explique cuántas bases o elementos normales o bases normales va a haber.
Y lo que mostramos es que básicamente cual a n dividido por o logaritmo de n, hay unas constantes, pero olvídense de las constantes por ahora, cual a n sobre el logaritmo o cual a n sobre la raíz del logaritmo, que es el logaritmo a los medios. Por lo tanto, es básicamente cual a n sobre un logaritmo. Por eso es que estas probabilidades son tan buenas y por eso que encontrar elementos normales es trivial. El problema ahora es cómo vamos a saber que es normal. Porque agarrarlo al random uniform es trivial, pero ahora tengo que testear que sea un elemento normal. ¿Cómo testeo que sea un elemento normal? Bueno, hay un resultado del siglo XIX que dice que un elemento es normal en fqn sobre fq sí y solamente sí. O sea que es lo que vos querés, lo que yo quiero. Sí, solamente sí, ¿no? Un GCD da 1. Y el GCD es x a la n-1, que es un polinomio muy importante en cuerpos finitos, como todos ustedes saben, y un polinomio muy especial cuyos coeficientes son los conjugados de alfa. Escribimos los conjugados de alfa en esta orden. Alfa, alfa a la q, alfa a la q cuadrado, alfa a la q a la n-1. Escribimos el polinomio y hacemos el GCD. Y si da 1, sí, solo sí, el elemento es normal. Por lo tanto, precioso. Porque GCD ya en los 80s ya no era problema. Y hoy en día mucho menos, porque tenemos Sage, y tenemos hasta cursos de Sage que se pueden usar. Tenemos Maple, matemática, tenemos cualquier cosa, Magma, etc. Hay un montón de Computer Algebra Systems, ¿no? De sistemas de álgebra computacional que permiten calcular esto fácilmente. ¿Ok? Entonces, bueno, esto estamos en los 90 y aquí voy a dejar una pregunta en rojo. ¿Qué pasa si el GCD no es 1? En principio, increíblemente, aparentemente, nadie se hizo esa pregunta, o se hizo la pregunta, pero nadie pasó de hacerse la pregunta. Y eso va a ser algo que voy a volver más tarde. ¿Ok? O sea, cuando este GCD no sea 1 aquí. ¿Ok? Cuando no sean relatively prime, estos dos polinomios. Muy bien. Y esto nos lleva a la propiedad central que fue probada por Hensel en 1888, donde probó lo siguiente: si uno tiene una base normal, alfa 0, recuerden que alfa i es alfa q a la i, ¿no? Ok, si uno tiene una base normal y uno tiene un elemento en f que n, bueno, entonces existen ciertos coeficientes que se escriben en la base. Muy bien. ¿Qué pasa si yo hago ese elemento a la potencia q? Bueno, si hago la potencia q, tenés que hacer toda la potencia q, pero las propiedades, ¿no?, bien conocidas de cuerpos finitos hacen que me va a quedar cada término a la q, pero cada término a la q, a sub i es un coeficiente, o sea que pertenece a fq, por lo tanto la potencia q es i mismo. Por lo tanto me quedo a sub i y el alfa i se me quedó a la q. Pero ¿qué pasa si yo hago un alfa i a la q? Es esto a la q. Básicamente me muevo al siguiente. Por lo tanto obtuve esto. Y el último vuelve al principio, ¿no? Porque alfa a la q a la n es alfa porque estamos trabajando en f q a la n, alfa es en f q a la n. Por lo tanto, primera caracterización del cuerpo finito. Cualquier elemento a la potencia del orden del cuerpo finito es sí mismo, ¿no? Entonces alfa, que está en f q a la n, cuando lo levanto a la q a la n, me da alfa. Por lo tanto, el último vuelve para atrás. Cíclicamente vuelve para atrás. Por lo tanto, ¿qué significa hacer la potencia q? Significa hacer un shift de los coeficientes. Las operaciones que nosotros siempre contamos son productos, sumas de elementos en FQ, de los elementos del cuerpo donde vos estás escribiendo el polinomio, donde vos estás escribiendo la base normal, los coeficientes. Tenés que multiplicar eso y eso. Pero hacer un shift no envuelve ninguna operación. Y además se puede hacer en hardware de manera inmediata. Por lo tanto, esto es totalmente un costo negligible. Y esto se sabía desde hace más de 100 años. Pero lo que pasó es que con la llegada del logaritmo discreto y la exponenciación, queremos hacer exponenciación rápida, resultó ser que entonces la potencia q me cuesta 0. Y por supuesto que a potencia, otros q's me cuesta 0. Pero claro, los números que voy a querer en el exponente van básicamente de 0, que me da alfa a la 0 me da 1, ¿no? Hasta q a la n menos 1. Q a la n menos 1 abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque con el momento que yo llegue a alfa q a la n volví a alfa. Esto es cíclico, ¿no? Esto es un cuerpo finito. Por lo tanto, solo tengo que preocuparme de estas potencias. ¿Y qué me pasa si me agarro un número que justo no me divide por q? Es un número un poco más complicado. Bueno, hay muchos métodos muy rápidos, muy rápidos, que permiten calcular la potenciación a cualquier potencia de manera no negligible ahora, pero básicamente es un producto. De hecho, los algoritmos más rápidos de exponenciación sobre un cuerpo finito son un poquito más que hacer un producto. Mirá lo que estoy diciendo, repito. Hacer un producto de dos polinomios, hacer un producto de dos elementos en un cuerpo finito, hacer un producto de dos elementos, tiene un costo. Exponenciar, agarrar uno y exponenciarlo en un número entero, digamos, hasta q a la n-1, eso en principio debería llevar mucho más. Bueno, si estás usando una base normal, lleva un poquito más, no mucho más.
¿ok? Entonces, las bases normales se transformarán en algo importante, ¿no? Porque evidentemente sirven para la exponenciación y sirve para la elíptica Rictor, por ejemplo. Diffie-Hellman, o sea, cualquier cosa que salga mal, cualquier cosa que tenga exponenciación te lo va a hacer muy rápido si usas una base normal. Mucho más rápido que si usas un polinomio. Entonces empezaron a estudiar las bases normales, resulta ser que las sumas son triviales, porque es sumar posición a posición, fine. Producto, bueno, producto se complicó. ¿Por qué no? La vida es así. Si vas a ganar con la base normal de la exponenciación, seguramente en algo perdés. Si no, todo el mundo usaría la base normal, ¿no? Bueno, perdés en el producto. Perdés en el producto y perdés feo en el producto. ¿Está? ¿Por qué? Porque piensen un segundo, si ustedes tienen dos elementos, A y B, representados en la base, y multiplican, bueno, vas a tener las A, I, B, J en todas las posibilidades de I, J de 0 a n-1, fine. Pero además de eso tenés alfa I veces alfa J. Alfa I multiplicado por alfa J. Y cuando vos tenés eso, tenés que escribirlo en la base. Cuando vos lo escribís en la base, te introdujo una sumatoria más de n elementos, porque la base tiene n elementos. Entonces, te quedó una suma triple. Y por lo tanto, ahora vas a pagar básicamente un orden mucho más caro que lo que paga una multiplicación. Multiplicación de dos polinomios en polynomial basis, te multiplicas en el cuadrado en el peor caso. Y se puede hacer mejor, si usas Karachú, FFT, whatever. Acá estás en el n cubo, hay que bajar de n cubo. O sea que está. Entonces empezaron a estudiar si será que hay algunos elementos normales que sean buenos, que sean mejores. Porque para polinomios hay. Entonces para elementos normales también, tal vez hay. Y bueno, estudiando las matrices estas son matrices, estos T y J son matrices para cada K, que es cada uno de los valores de la base, ¿no? De la base, ven K, K. Y bueno, para cada uno de esas se forman matrices. Resulta ser que después de estudiar un poco esas matrices se dieron cuenta que en realidad solo se precisa la primera. Solo se precisa alfa contra, disculpen, alfa contra cada uno de los alfa i. Lo demás no se precisa. ¿Por qué? Porque todas las otras se pueden hacer a través de unos ciertos shifts, se pueden recuperar la matriz original. Por lo tanto, solo preciso una matriz. Ya está mejor que tener n matrices de tamaño n cuadrado. Pero, de cualquier manera, todavía no estaba claro esta matriz, cuál es la matriz que sea buena. Resultó ser que, al final de los 80, quedó claro que la matriz que era buena era una matriz que tenía pocos elementos no cero. O sea, que era básicamente muy esparsa. Y eso nos lleva a las bases normales óptimas. Se definió lo que es la complejidad, ese es el nombre, no es muy bueno, porque no es una complejidad del problema, es el costo de la matriz, es el tamaño, es la esparcidad de la matriz, pero bueno, es el nombre. La complejidad, Sn, es la complejidad de la base normal y la complejidad de su matriz producto. Es ahí donde el normal basic paga. Entonces, el costo está en la matriz producto, en la matriz T. Entonces hay que conseguir matrices T que sean muy esparsas. Ahí se probó, no voy a tener tiempo porque estoy viendo que el tiempo está pasando, pero tenía la pruebita de esto solo para mostrarse que es algo bien simple, probado en el 89 por Ron, Ron Mullen, Scott Banston, etc. Probaron que la matriz es n por n, la matriz tiene n cuadrado de elementos, pero si vos querés tener una base normal, entonces la complejidad tiene que ser por lo menos 2n menos 1. Y por supuesto que si alcanzás 2n menos 1 sos óptima, porque no podés tener menos de 2n menos 1. Eso es lo que dice el teorema. Por lo tanto, si vos alcanzás 2n menos 1, estás lejos de n cuadrado y tenés mucho cero. Vos tenés una cara buena, hicieron experimentos y realmente son bases mucho mejores. Le llamaron óptimas cuando se da la igualdad. Originalmente pensaba mostrar el teoremita porque es bien simple, pero me lo voy a saltar ahora. Los slides van a estar ahí, el que esté interesado después puede mirar. Y además de probar este teorema diciendo que la complejidad de una base normal es 2n menos 1, dieron dos teoremas, que a partir de ahí se empezaron a llamar optimal normal bases de tipo 1 y de tipo 2. Y son teoremitas así como de teoría de números, ¿no? Elemental. La prueba, de hecho, la tenía y la corté porque me di cuenta que estaba muy larga mi charla. En fin, son pruebas cortas, te llevan un par de láminas o no sé lo que dijo Ricardo, que se llaman en Argentina filminias o whatever, slides, ¿no? Te lleva un par de slides, probar estos dos teoremas, no son muy complicados, pero requieren number theory, ¿no? Muy bien. Entonces, por ejemplo, el primero dice que si n más 1 es un número primo, y q, por supuesto que es un primo o una potencia de primos, pero acá viene la propiedad que le vamos a pedir a q. Le vamos a pedir a q que sea elemento primitivo en Fn más 1, ¿no? N más 1 es un número primo, Zn más 1, Fn más 1. Ok, entonces si eso pasa,
que Q es primitivo en este Fn más 1, entonces uno agarra todas las raíces primitivas de la unidad enésimas, menos el 1, olvídate del 1, todas las demás forman una base normal, mostraron el tamaño de la matriz tiene 2n-1 non-zero elements, consecuencia, es una base normal óptima. ¿Okay? Y como esto probaron otro teorema, que es la de tipo 2, un poquito más complicada, pero solo se aplica a F2, solo F2, ¿ok? Y probaron esta matriz también. Y se mandaron una conjetura que pareció un poco aventurera, me parecía a mí cuando aprendí estas cosas por la primera vez, que en realidad estas eran las únicas, que no había más. O sea, es de tipo 1, de tipo 2 no hay más. Óptima, ¿no? Óptima. Y no, la conjetura estaba correcta porque 3 años después, Johann Gao con Hendrik Lenstra Jr. probaron que sí, efectivamente, estas son las únicas óptimas. Pero cuando uno ve y analiza estos n's, o sea, las extensiones, n es la extensión, ¿no? Estamos haciendo la extensión de fqn sobre fq. Resulta ser de que estos teoremas, los n's estos que sean primos y que q sea elemento primitivo y no sé qué, no sé cuánto, bueno, no son tantos. Hasta como 2000 creo que eran 20%, una cosa así. La enorme mayoría son en F2. ¿Okay? O sea, type 2. Pero bueno, había muchos otros n's que no estaban cubiertos por el optimal normal basis. Y eso es lo que abre la puerta a elementos normales de baja complejidad, porque en el momento que los problemas siguen ahí, vos tenés problemas y el n no es un número primo. ¿Querés una extensión? No, ¿qué hace? No tengo optimal normal basis, me voy. No, ¿viste? Tenés que dar una solución de alguna manera. Entonces, inmediatamente que se detectó eso, empezaron con los papers, ya desde 1989, varios papers que yo los pongo en una manera de una cosa tipo classical constructions, porque vienen de los periodos de Gauss. Son variaciones, son generalizaciones de los periodos de Gauss. Tipo 1, tipo 2 son periodos de Gauss, y generalizaciones de periodos de Gauss te forman otro tipo de derivaciones o similares, ideas similares a esas, ¿no? However, sin embargo, ya en 2008 vinieron otras cosas completamente diferentes, ¿no? Por ejemplo, Coviñez-Lercier encontraron las construcciones de bases normales usando elliptic curves, periodos en elliptic curves. Con María Christopoulou y Theo y David, bueno, surgió esta idea. Si yo tengo un elemento normal acá en FQN, es óptimo normal, óptimo, ¿no? Acá en FQN. Si yo me vengo a un subfield, a un subcuerpo, ¿no? O sea, a través de una proyección usando traces, me vengo a un FQM, por supuesto, ahí me tiene que vivir, porque si no, caracterización de subfield. Bueno, ¿ok? Voy a FQM, todo bien. ¿Será que puedo probar que estos elementos tal vez no sean óptimos, pero por lo menos son low complexity? La respuesta es sí, después de algunas idas y vueltas, pero uno consigue probar que hay construcciones, que se pueden hacer construcciones de elementos que son de baja complejidad usando este trace, proyecciones a subfields, a subcuerpos. En fin, y esto por supuesto que extendió largamente la clase de low complexity elements, que antes eran muy poquitos, ¿no? Ahí tenés muchas más clases. Lo que les iba a contar, un poquito brevemente, son los Gauss periods, porque es algo muy interesante. Tal vez lo hago brevemente, medio rápidamente, después pueden mirarlo más detenidamente, porque las construcciones de estas low complexity, y de hecho los optimal normal bases también, vienen de Gauss periods, ¿no? El Gauss period tipo 1 y tipo 2, que dan los óptimos, bueno, son Gauss periods. Y si uno en vez de tipo 1 tipo 2 define un tipo K, mayor que 2, entonces no son óptimos, pero son low. ¿Ok? O sea que la matriz estudiar la matriz es una historia. Encontrar la matriz, la matriz tiene 2n-1, 1, pero ¿dónde están los 2n-1, ¿no? No tiene n1, porque n1, me hace la identidad, pero eso no es un elemento normal. El elemento normal te requiere que sea 2n-1, pero ¿y dónde están los 2n-1 unos de los n cuadrados elementos? ¿No? En fin, no es trivial. Y derivar ese tipo de matrices lleva tiempo. En los papers estos donde mostraron la matriz del tipo 1, la matriz del tipo 2, o las matrices de generalized Gauss period para Kn, en vez de cuando K es 1 o 2, cuando K es en general, o sea, en vez de n+1 o 2n+1, hagan K n+1. Encontrar las matrices lleva un cierto tiempo, ¿no? En fin. Y las matrices son necesarias, porque esa es lo que vas a implementar. ¿No? El elemento normal tiene una matriz de multiplicación, y esa es la que tenés que encontrar.
Bueno, entonces la definición de Gauss periods es la siguiente. Si quieren pongan 2, pongan 1, pero en general pueden poner K. Si vos tenés dos números enteros positivos K y N, tal es que K n más 1 es un número primo. Si no es un número primo, olvídate de Gauss period. Tiene que ser un número primo. Y Q, que siempre es una potencia de un primo, y recuerden que queremos hacer una extensión Q a la N. N es este que está acá, ¿no? El que multiplica acá. Muy bien. Queremos una extensión de FQ a FQ a la N, ¿no? Entonces, ese Q, este Q que estamos definiendo, tiene que ser un elemento primitivo donde en F, ¿se acuerdan que era Fn más 1, F2n más 1? En general, Fkn más 1. Entonces vos tenés ciertas propiedades, tenés que cada Q a la que n es congruente a 1, módulo esto. Entonces, lo importante, Kn más 1 divide a Q a la que Kn menos 1. Y por lo tanto, yo voy a tener algún elemento que tenga este orden Kn más 1 y voy a tener un cierto subgrupo que tiene ese orden, ¿no? Entonces, estudiando ese subgrupo, llámenle kappa. ¿Dónde está kappa? En algún lugar. Bueno, por lo menos acá. Kappa es el subgrupo de Fkn más 1 que tiene ese orden K, y vamos a suponer que gamma es un elemento que alcanza ese orden, o sea, tiene ese orden. ¿Sí? Entonces, el Gauss period es la suma de gamma elevado a para cada A que está en el subgrupo. Es una definición de Gauss. Una mente poderosa. En fin, parece un negocio extraño. ¿Cómo llegó a esto, no? Bueno, en realidad él estaba estudiando construcciones de regla y compás, está todo explicado en Disquisiciones aritméticas, artículo 336 a 366, Disquisiciones aritméticas, el libro que él escribió cuando era teenager, ¿no? Cuando tenía 17, algo así. En fin, y bueno, entonces esos Gauss periods, si uno mira el type 1, el type 2, o sea, K igual a 1, K igual a 2, son, y además los otros son generalized Gauss periods. Y se puede probar, fue probado, que la complejidad con Kn para Gauss periods type Kn, o sea, pueden poner K2 si quieren, K1 para type 1, type 2, etc. La complejidad está entre estos dos intervalos dependiendo si K es par o impar. Entonces, tenemos elementos. Aquí está un ejemplo, porque me pareció que tenía que dar un ejemplo después de esto. Si ya lo vieron, está claro. Pero si nunca lo vieron, de repente, para un poquito, ¿no? Entonces, acá está un ejemplo, ¿no? Si ustedes agarran Q igual a 2, N igual a 4, K igual a 3, entonces 3 por 4 más 1, 3 es un número primo, good. Hay un subgrupo de orden 3, porque K es 3. El subgrupo es 1, 3, 9, hay que hacer la cuenta. El 2 es Q, tiene que ser primitivo, módulo 13, es. Entonces, todas las condiciones se satisfacen. Por lo tanto, agarro gamma, que es un elemento primitivo en 13 root of unity, y hago gamma a la 1, gamma a la 3, gamma a la 9, sumo, y eso es beta. Ese es mi elemento normal. ¿Okay? Y es normal. Si uno hace beta a la 2, beta a la 4, beta a la 8, beta a la 16, llega de vuelta a beta. Entonces, en fin, beta a la 2 a la 0, beta 2 a la 1, beta 2 a la 2 y beta 2 a la 3, son 4 elementos, N4, que son linealmente independientes. De hecho, es una partición de gamas, esto se puede probar. Hay un montón de propiedades lindas de esto, en fin. Y entonces, por lo tanto, este es un elemento normal, beta, y es este tipo que está acá. ¿Okay? Bueno, tengo que moverme acá normales, por lo tanto, les voy a decir rápidamente que estas bases en matemática le llamamos Gauss periods y Gauss period normal basis. En ingeniería eso se ve con el nombre de Gaussian normal basis. Es lo mismo. En fin, fueron hechas estándar para todos los métodos criptográficos por IEEE. En los años 90, 2000 se trataba de estandarizar todo, ¿no? Los polinomios, todo se estandarizaba. Bueno, en fin, y esta es la base normal que se usa en elíptica, criptografía, etc. Son bases de este tipo. Tienen que ser gaussianas o de periodos de Gauss. Hay implementaciones en hardware extremadamente rápidas, ya desde los 80s, y por supuesto hay muchísimas más. Hay implementaciones en software extremadamente rápidas. Creo que todavía sigue siendo más rápido unos papers que hicimos con Xu Hong, Joachim, y después con Víctor Schupp, donde estudiamos en software. Es un resultado teórico, usamos ¿no? Theory, pero se puede implementar y ha sido implementado por muchísima gente. En particular, una muy buena implementación de práctica de todo este tipo de cosas está en este trabajo de Ricardo Ajab y Julio López, de Campinas, Alfred, de Waterloo, y Hankerson, de Estados Unidos. O sea, esto se usa en la práctica,
hardware, software, todo. No es, matemáticamente es muy interesante, pero también aplicadamente es muy interesante. Entonces ahora voy a volver a aquella preguntita. ¿Se acuerdan que, ojo, si no están durmiendo, se acuerdan que un rato atrás comenté que uno tenía muchos elementos normales, uno ponía la mano y puede agarrar un elemento normal rápidamente y tiene que testear? Para testear estaba este teorema que dice que el GCD de estos dos polinomios tiene que ser 1. Sí y solo sí, el elemento es normal. Entonces es una pregunta obvia, bueno, obvia ahora, aparentemente no era obvia, es ¿qué pasa si este GCD no es 1? Y bueno, esa pregunta, bueno, nos la hicimos nosotros acá, Sophie Huichinca, Gary y David. Por lo menos a mí esta pregunta fue introducida por Gary y jorobábamos con David, que dice, una típica pregunta de Gary. La pregunta es diferente de uno, es igual a uno, es normal, ¿de qué estamos hablando? ¿Viste? Bueno, pero el problema es que después que te hizo la pregunta te quedó en la cabeza, ¿viste? Y bueno, cuando te quedó en la cabeza tenés que pensarla, ¿no? En fin. Y bueno, y entonces nos llevó un tiempo entender qué era esto, y lamentablemente el nombre no fue bueno. Ahora me doy cuenta, años después, es importante pensar los nombres, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿no? En fin, es importante pensar los nombres porque pueden ser usados después por mucha gente, ¿no? Pero la verdad que no lo pensamos mucho y la llegamos a... El GCD digamos que el grado del GCD es K, entonces llamarle K normal. No hay ningún sentido de ese K que yo me acuerde, no discutimos por qué se llama K, por qué no le pusimos L, por qué no le pusimos alfa, yo qué sé. En fin, ¿ok? O sea que eso no es un nombre bueno. Y de hecho, podríamos haber hecho cosas mejores en el nombre, pero bueno, en fin. Entonces, ¿qué es un elemento K normal? Bueno, calculen aquel GCD, de x a la n-1 con este polinomio, el polinomio conjugado, ¿no? Y si el grado es K, el grado puede ser 0, puede ser relativamente primos, en cuyo caso el elemento es normal, o sea que obviamente 0 normal, es lo mismo. O puede tener cualquier grado. Si tiene un grado K, entonces le llamamos K normal. Alfa es un elemento K normal. Entonces, claro, está todo bien. ¿Y ahora qué hacemos con esto? ¿Viste? Bueno, entonces tenés que caracterizarlo. La primera caracterización que encontramos fue usando Sylvester matrices. Pregunta Ricardo, ¿cuántos minutos tengo? Porque si no, acelero un poco acá en los K-normal porque quiero ir a las Open Problem. Bueno, arrancamos tarde, yo creo que arrancamos 7 minutos tarde por ahí. Entonces estoy bien. Sí, sí, dale tranquilo. Pensé que miré el reloj y digo, tengo que acelerar. Si quiero hablar 5 o 10 minutos de las Open, pero entonces, volviendo. Entonces la primera caracterización, gracias Ricardo por cerrar el mic, la primera caracterización que hicimos fue en términos de la matriz de Sylvester. Para quien no se acuerde, la matriz de Sylvester es esto: agarrar dos polinomios FG, grado estrictamente menor que n, estrictamente menor que m, entonces tenés n coeficientes, m coeficientes, escribís una matriz donde escribís el polinomio f, así, de esta manera, de grado mayor a menor, y lo shiftás hacia la derecha, ¿no? Hasta tocar el otro lado. Estas son matrices de tamaño m más n, ¿no? Y agarrás el otro, el g, y hace lo mismo. Entonces es una matriz de Sylvester. En fin, que Sylvester estudió. Y lo que probamos es que, esta es la primera caracterización, me voy a saltar la prueba, pero, en fin, probamos que alfa es K normal, sí, solamente sí, el rango de esta matriz es n menos K. Esta matriz no viene de cualquier lado, esta matriz es la matriz que usó Hensel, ¿no? Esta es una matriz de aquellas, en normal element, la usás todo el día, ¿está? Y es una matriz así, en la cual vos ponés alfa y su conjugado en la primera línea, y ya está. El resto es hacer la circulación, ¿no? Hacerla de circular, ¿no? Circulante, creo que se llama en español. La va circulando hasta volver al final. La última ya volvería al principio. Esta es una matriz clásica en finite fields, pero en particular en normal elements. Y lo que probamos es que si el rango es n menos k, entonces k normal. ¿Está? De hecho, esto generaliza normal, ¿no? Cuando tenés rango n, sos cero normal, ¿no? O sea, sos normal. Es una generalización. Todas las cosas son generalizaciones. Todo lo que vamos a mostrar son generalizaciones de elemento normal que pasa cuando perdés esa condición de no ser normal. Resulta ser que el grado de ese GCD es el que te explica lo que va a pasar, ¿no? Básicamente, por ejemplo, acá el rango es n-k, ¿no? Voy a saltarme las pruebas, el que la quiera ver, voy a dar los slides después para Ricardo o Pamelina, para alguien. En fin,
Es una pruebita bien simple. Tenés que asumir ciertas cosas de Sylvester Matrices, ¿no? Que el rango de una Sylvester Matrice es la suma de los grados menos el grado del dígito. Hay un par de cositas, es un sketch de proof, pero está. Y una conclusión de esto es que si uno tiene un elemento K normal, todos los conjugados son K normales. O sea que es lo mismo que pasaba con la normalidad. Cuando uno tiene alfa que es normal, alfa a la Q es normal, alfa a la Q cuadrado es normal, todos los conjugados son normales. Entonces, de hecho, por eso cuando uno tiene el número divide por n, porque cada base tiene n normales juntos, ¿no? Típico del cuerpo finito, de los primitivos también. Cuando uno tiene un polinomio primitivo, una ruta es primitivo, todos son primitivos. Y si uno no es primitivo, ninguno es primitivo. Están todos juntos, ¿no? Entonces, esto es lo mismo con la normalidad. Pasa. Muy bien. Entonces, básicamente esto te ayuda para contar los números. Aquí hay otra caracterización que hicimos en el paper con Sophie y Gary y David, que caracteriza los elementos K normales ahora en otros términos, ¿no? En vez de usar Sylvester y generalización de la matriz normal, se puede probar de que alfa es K normal si alfa genera una base para un Q módulo, que las definiciones están acá arriba, es Q módulos de dimensión n menos K, o, alternativamente, si alfa tiene orden, este orden es con O mayúscula, no es con O minúscula, o sea, el orden de un elemento, alfa o gamma, lo que sea, es un polinomio, y por lo tanto puedo hablar del grado del polinomio. El grado del polinomio tiene que ser n menos K para que alfa sea K normal. Y está explicado acá, es algo típico que ya apareció creo que en alguna charla, que son los Q-associates, ¿no? Cuando uno tiene un polinomio, por ejemplo f acá, fi, x a la i, uno tiene asociado un polinomio linearizado, esto es ORE, ¿no? En el cual uno utiliza x elevado a la q elevado a i. Y entonces, si cuando yo sustituyo tengo un gamma, el elemento que tengo aquí, me da 0, es raíz del linearizado, ¿tá? Y es de grado menor posible, ese es el orden de gamma, ¿no? O sea que es un polinomio así, escrito fi, x a la i. El grado es el grado acá, no es el grado linearizado con q a la i, no. Es el grado del original, del asociado, ¿no? Q asociado, qué sé yo. En fin. Son nociones que, en fin, son bien comunes para quien vio Lenz-Traskov, ¿no? Pruebas de ese tipo de primitivos y normales. Entonces, bien, esta es otra caracterización que tenemos. También hicimos el número de elementos, es una generalización, es una fórmula que generaliza de nuevo el resultado de ORE, donde uno tiene que recorrer sobre divisores de x a la n-1 que tengan exactamente grado n-k para encontrar los K normal. Cuando uno varía K, va encontrando, es una sorta de una distribución de los elementos, ¿no? Dependiendo del grado del divisor de x a la n-1. Recuerden que es un GCD x a la n-1 con algo, o sea que, ¿no? O sea que h es un divisor de x a la n-1 también. Entonces, en fin, entonces no es difícil probar esto. O sea que dijimos, existencia, tenemos caracterización de existencia, tenemos número. ¿Qué otra cosa se ha hecho con elementos normales? Bueno, al otro lado, se ha estudiado elementos que son normales y primitivos. Esto es Lenz-Traskov, ¿no? En realidad no es Lenz-Traskov. Lenz-Traskov fue el que cerró la cosa en los 80, pero en realidad, por supuesto, esto viene de allá atrás, ¿no? Karlitz, Davenport, en los 60, etc. Finalmente, el golpe final lo dan Lenz-Traskov, que prueban que no solo existe un elemento normal, cosa que se sabía del elemento de base, de que hay elementos normales en finite fields, como que también hay elementos que son normales y primitivos. O sea, generan el grupo multiplicativo del cuerpo finito y además son normales, que es una propiedad aditiva, ¿no? Entonces, eso fue finalmente probado por Lenz-Traskov. Ok. Entonces es natural inmediatamente preguntarse, es inevitable preguntarse, ¿será que tenemos elementos que sean primitivos y K-normales? Más aún cuando uno de tus coautores es Sophie Hushinka, que hizo el doctorado con Steve Cohen trabajando justamente en estos métodos, ¿no? Entonces, bueno, respondimos como pudimos, y a esa altura ya estábamos cansados, porque habíamos definido que era K-normal, caracterizado cuando había K-normal, número de elementos y un primitivo. Entonces paramos por ahí, sometimos el paper que fue aceptado, etcétera, etcétera, ¿no? Y nuestra condición está llena de condiciones, o sea, P no puede dividir N, y N tiene que ser mayor que 6, Q tiene que ser mayor que 11. Pero bueno, esto también era típico Morales de Lenz-Traskov, ¿no? Lenz-Traskov también da un resultado de ese tipo y después dice, pero para nosotros rodamos computadores. Nosotros directamente
lo dejamos así, ¿no? En este paper. Y después, esto fue completamente probado por Lucas Reis y David Thompson, que probaron que existe, este es el teorema, ¿tá? Para n mayor o igual que 3, para n igual a 2 no existen, ¿no? Es una prueba definitiva. Además de eso, Lucas tiene otros resultados donde prueba existencia de K normales que tienen orden multiplicativo grande. O sea, estamos hablando del primitivo, ahora reducimos el primitivo a orden multiplicativo grande. Esto es algo que anda en la vuelta desde los 90 más o menos, sobre cuerpo finito. Encontrar elementos que, bueno, tal vez no son primitivos, pero son de high order, ¿no? Que era como llamaban en los 90. En fin, y entonces es natural preguntarse si podemos tener K-normal con elementos que sean de grado de multiplicativo, grande multiplicidad, orden grande de multiplicidad. Ok. Además, otra cosa interesante que tiene el paper de Lucas es que también da número exacto de K-normals, que en general teníamos estas fórmulas así medias que siguen ahora, ¿no? En fin. En el paper con Sophie y con Gary también damos upper y lower bound siguiendo el paper de Juhong, Gao y, bueno, conmigo, ¿no? Muy bien, entonces los últimos minutos que tengo, que creo que deben ser 5 más o menos, voy a hablar un poquito de open problems, ¿ok? Y extensiones varias. Bueno, hay un problema en abierto que lo cito aquí, que es el siguiente. Cuando uno va para las tablas de elementos normales, uno encuentra que cuando tiene elementos óptimos, bárbaro, pero elementos óptimos existen para cualquier Q, etcétera, no, pocos, no son muchos. Entonces uno tiene que tener más, entonces tiene low complexity. Las técnicas y las caracterizaciones de low complexity, entre todos los papers que dije y más que existen, todas ellas de alguna manera no cubren todos los N y todos los Q. Por lo tanto, uno todavía tiene que encontrar ese tipo de cosas. En particular, ningún teorema vale. Todos los teoremas fallan cuando el exponente es una potencia de Q. Entonces vamos a pensar, por ejemplo, en F2. En F2, si yo tengo quiero hacer una extensión, quiero tener un elemento normal bueno, una extensión de F2, que sea 2 elevado a algo, no tenemos. Uno va a las tablas y de los mejores, por ejemplo, el handbook, ¿no? De Finite Fields, va a las tablas de elementos normales y cuando uno llega a 60, hasta 32 tenemos exhaustive search, o sea que se buscó todas y ese es el valor mejor porque se probaron todos los valores. Pero los exhaustive search acaban en los 40 y pico, porque los computadores ya no dan más, ¿no? Revisar todo un cuerpo finito de 2 a la 50 elementos, uno tiene que tener algoritmo muy bueno para chequear la complejidad, ¿no? En particular, hay aplicaciones que usan en Gabidurin Codes que usan elementos normales en 2 a la 64. Y lo único que uno puede hacer ahí es agarrar a random. Y resulta ser por un paper de Ariane Masuda y David y Lucia Moura y yo, sabemos que si uno hace eso, es muy malo, porque nosotros conjeturamos y tenemos millones de experimentos que muestran que si uno agarra un elemento at random normal, lo que encuentra es un elemento de un orden alta. El valor medio esperado es n cuadrado menos algo. Y el valor normal que estoy queriendo, 2n menos 1, 3n menos, ¿no? Quiero algo abajo. Esto está muy lejos. No lo voy a encontrar. Si yo voy random, no lo voy a encontrar. Entonces, significa que hay aplicaciones que usan normal element, que usan una potencia 64 y el normal element que están usando es ciertamente una porquería, porque no sabemos cómo encontrar y no da para hacerlo. Esto es muy grande. Entonces la única solución es matemática, no existe otra salida. Alguien va a tener que probar que en una extensión de tipo 2 elevado a n, o 2 elevado a m, lo que quieran, hay elementos normales que no son horribles, que son razonablemente buenos, y cualquier cosa va a ser aceptable, porque lo que tenemos en este momento está cerca de n cuadrado. ¿Okay? 64 al cuadrado, es altísima esa complejidad. ¿Okay? Bien, entonces este es un problema claro, así concreto, que encuentren elementos buenos, normales, en extensiones de tamaño 2 a la algo sobre F2, o K elevado a algo sobre Fq, si tienen, Q, lo que sea. En fin, busquen las tablas, busquen las cosas, probar más cosas, perfecto, pero este es un problemita bien concreto.
acá hay un segundo problema. Bueno, elementos normales, hay muchas variedades de elementos normales. Por ejemplo, hay otro tipo de bases relacionadas con bases normales. Por ejemplo, completely normal, elementos normales completos. ¿Qué significa que son completos? Que no solo son normales de fqn a fq, sino que son normales de fqn a cada uno de los subfields que están en el medio entre 1 y n, ¿no? Y bueno, esos elementos se llaman completamente normales, por supuesto son difíciles de encontrar, por supuesto se conoce poca cosa, pero algo se conoce. Hay trabajos de Blessenol, de Hackenberger, especialmente Hackenberger tiene varios trabajos importantes, y Scheinhorn and so on. Bueno, no se sabe casi nada, sabe muy poco de esa base, así que, en fin, se pueden encontrar bases que sean buenas, completamente normales y buenas, desde el punto de vista de la complejidad. Se sabe big, round, fat, zero, como diríamos en mi clase, cero, nada. Con lo cual, si consiguen hacer algo, ya es algo que sería bueno. Gadiel Ceruzzi, con Suti, generalizó bases acá colocando, en vez de los conjugados, coloquen unos coeficientes enfrentando ahí, y hay algunos resultados existenciales dependiendo de los A's y en caracterizador. Marcelo, esta es la página uruguaya, porque Gadiel y Marcelo son uruguayos. En fin, Marcelo con Lempel, que lamentablemente no es uruguayo porque es un nombre enorme. En fin, Lempel y Marcelo estudiaron self-dual normal bases y caracterizaron esas cosas, pero de nuevo, ¿será que esas self-dual normal bases, qué pasa si uno acrecenta propiedades tipo primitivo? No sabe nada. ¿Okay? O sea, hay muchas otras bases. Lo que dice este slide es que hay muchas otras bases normales interesantes de las cuales se sabe algo, pero no más que algo. Relacionados con el paper con María y con Teo y David, que era aquel que yo decía de que extendimos enormemente los low complexity, porque vimos que si uno tiene un óptimo arriba en fqn y se va para abajo un subfield, no es óptimo, pero es bueno, tiene una buena complejidad, es low complexity. Perdés algo, pero no perdés mucho. Pero hay condiciones. Entonces, cuando uno estudia eso, ese paper, encuentra que hay unas preguntas cuantitativas y cualitativas. Cualitativa es, ¿será que given an extension, si me das una extensión de fqm sobre fq, donde n, por supuesto, es un múltiplo, ¿no? Km, fqn tiene una base normal. Si yo empiezo de este finite field aquí, ¿será que tengo una extensión para arriba del donde tengo el óptimo? Porque si tengo, ¡pum!, aplico el método y de ese óptimo vengo acá abajo. Ahora la pregunta es, primero, ¿será que hay? Y segundo, ¿cuán largo es esto? Porque si me tengo que ir mucho, voy a pagarlo en la complejidad. Pero si me voy poquito, si hay una extensión poquito, esto me va a dar un low complexity muy bueno. Eso es lo que mostramos en el paper con ellos. Y bueno, en definitiva, cuando uno traduce esto, cuando va a las condiciones que usamos, etcétera, la pregunta es muy conocida en teoría de números, es que si uno lo hace para el type 1, por ejemplo, optimal normal basis, o sea, si empezamos por un type 1 optimal element, entonces la pregunta es, ¿existe un P congruente a 1 módulo n que tal que Q sea primitive root módulo P? Bueno, eso es Artin conjecture. Y por supuesto que se saben muchas cosas de ellos, en particular Peter Moret probó usando, generalized Riemann hypothesis, ¿no? Que sí, la respuesta es positiva, que hay. O sea que si uno acepta la hipótesis de Riemann generalizada, entonces el problema está resuelto, nuestro problema, porque hay. La siguiente pregunta es mucho más difícil, y es mucho más difícil no solo porque lo digo yo, que de esto, porque yo hablé con Moret y que sabe mucho de esto, y aparentemente esto es mucho más difícil. ¿Cuál es la altura que yo tengo que ir hasta que encuentro eso? ¿Hay algún bound? Aparentemente hay algún tipo de resultado, pero responder esta pregunta es, o sea, ¿cuán grande, comparado con M, es el P más pequeño, y eso implica el N más pequeño, que esto ocurre, que P es congruente a 1 módulo N, o sea, ¿cuánto me tengo que ir para arriba? ¿Mucho o poco? ¿Puedes darme un bound? En fin. O sea, estas son preguntas más difíciles, ¿no? ¿Ok? All right. Y muy bien. Y quiero terminar de decirles que hay otras técnicas usando elliptic curve, por ejemplo, de Covignel-Lencier. Hay técnicas de Esome y Sal del año pasado, usando locas toros. Hay un montón de ideas que andan ahí en la vuelta que han generado elementos normales, pero no está claro que esos elementos normales
tengan baja complejidad o que, que puedan ser usados en producto o que sean primitivos, y hay un montón de problemas en abiertos relacionados con curvas, ¿no? Bueno, y el último, decirles que si van a este paper, que es el paper donde presentamos K-normal, al final dimos una lista de problemas en abierto, que ha habido cantidad de papers tratando de responder o respondiendo estas preguntas, etcétera, pero en general la pregunta más básica sigue abierta. Da para determinar todos los pares NK, tales que existen primitive K-normal elements of FQ and over FQ. Esa pregunta continúa abierta. Ok. Y por supuesto generalizaciones de high order, etc. Y ahora sí creo que estoy pasado o más o menos. Así que muchas gracias